secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, solo ha llegado un reemplazo, esto es el diputado Giorgio Jackson, será reemplazado por la diputada señora Maite Orsini. Eso está la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias por la cuenta. Bueno, tenemos que continuar con la votación del proyecto de ley. Como igual ya lo hemos conversado hartas veces, este tema, pero este proyecto se va a votar en general en la Cámara de Diputados, en la sala, y luego va a volver a esta comisión. Entonces, yo lo que les propongo es poder avanzar rápidamente en la votación en particular, porque además llevamos varias sesiones discutiendo los mismos términos. La sesión pasada tuvimos una discusión, la sesión solamente para discutir, ni siquiera votar. Entonces, mi propuesta también tiene que ver con agrupar votaciones que tengan que ver con los mismos elementos y por lo tanto que si no se aprueban, por ejemplo, algunos elementos de los que dependen las indicaciones siguientes, finalmente la agrupación nos permite avanzar más rápido, en el fondo, para darle coherencia a la votación. Entonces, en ese sentido, bueno, también le enviamos esa propuesta a la Secretaría que nos puede ir ayudando en términos de ir agrupando las votaciones, pero en el fondo que podamos hacer, obviamente revisando todas las indicaciones presentadas igual, pero que nos permita avanzar más rápido. Entonces, en donde quedamos es en el 552 quinquie C, que contiene la definición de contrato de trabajo, ¿cierto? Pero ahí hay una indicación nueva, Presidenta. Ya. Hay una indicación nueva de los señores Lab y Jackson para en el fondo restringir el quinqué C con el quinqué D, eliminando el quinqué D. Perfecto. ¿Lo pudieras colocar en pantalla? Yo lo que sé, porque me comuniqué también con el diputado Jackson respecto a la justificación de esta indicación y de esta forma, es para hacerse cargo de las críticas que se habían hecho la semana pasada por Francisco del Río y también por el diputado Melero, en torno a que la idea es no excluir de la regla general de consensualidad al contrato de los trabajadores de plataforma. En el fondo lo que nosotros pensamos es que eso no es efectivo. No hay manera en que se exceptúe esa regla de consensualidad y en lo que se expresa para poder hacer eso efectivo y que no queden dudas en una nueva redacción es que rigiendo las reglas generales para el caso de los trabajadores de plataforma basta la aceptación de los términos y condiciones en que la plataforma le ofrece para que exista consentimiento y contrato de trabajo. Y además en el artículo 552 quinquies D se incorpora la frase y plataforma de servicio. Esa es la indicación. Don presidente, la pueden poner en pantalla, es que está la columna, para los que estamos acá no se ve porque está la columna de las fotos. La borramos inmediato. Sí, pero... Tienen que autoborrarse ustedes. Don Pedro, pero iba a llegar, ¿no? Iban a llegar... La están imprimiendo. La están imprimiendo. Ya, pero siguen las fotos, sigue la columna. Sí, por mientras le voy a dar la palabra al Francisco del Río, que me la pidió. Sí, Presidenta, solamente para señalar al diputado Melero, si usted hace sobre el comparado un doble clic, las fotos se les pasan para arriba automáticamente. Estamos acá en el Congreso, el que tiene que hacer un doble clic es el que está poniendo. Tiene Pero ahí tenemos el comparado, ahí lo tenemos. Sí, pero es que las fotos tapan el texto. Es lo que las fotos de los participantes virtuales. Tienen que ser removidas desde el computador que está en la sala. Sí. Aprieta la barrita, el guión de arriba, el guión. El guión, no, el guión arriba. Eso, ese, dale, ese. Muy bien. Gracias, la Alejandra solucionó el problema. Gracias, señora Alejandra. Presidenta. Sí. Totalmente de acuerdo en darle un trámite más expedito a la votación en esta sesión y en lo posible si el secretario nos puede proponer alguna agrupación de votaciones. Solamente dejar una constancia. La nueva indicación de los diputados Jackson y Labra mantienen el mismo defecto. Yo probablemente me expliqué muy mal. En un contrato de trabajo, una cosa son los requisitos de validez del contrato y otra cosa son los requisitos de existencia. Y tanto en el inciso primero como en el inciso segundo se confunden ambos requisitos. Por lo tanto, bastaría que simplemente
no haya un acto de aceptación por parte del trabajador de las condiciones que le envían por mail o por la página, para que el contrato no es que no sea que trabajo, ni siquiera exista. Eso no va a dejarlo constancia, pero probablemente lo vamos a poder ver después en la sala o en el segundo informe. Sí, yo también Presidenta. considero lo mismo. Diputado Melero. Sí, es que no sé, Presidenta, yo en este artículo 152 quinques propuse una propuesta, valga la redundancia, de acuerdo al debate que tuvimos, pero no la veo expuesta. Yo se la mandé al secretario. No sé si está más abajo, Pedro. Se le va a exponer de inmediato. Lo que sucede es que está en otro documento que también ustedes van a tener ahí en su poder. Que son las sugerencias. Nada. Pero ahí está la sugerencia suya. Ya, ahí está claro. planteado. Lo que hago, Presidenta, objeto de tratar de salvar, si lo dejan de mover. No, es 152 quinques. El A. En el A. Ahí está. No es ese. Es la primera arriba. Entonces, ahí. Ahí está. Es 152 quinques sin letra. Lo que estoy haciendo, Presidenta, es para salvar el problema que tuvimos la discusión entre la plataforma y la empresa, que era el concepto, en fin, que se nos podía generar de confusión o de no asimilación al concepto de empresa que el código contempla. Es que hago esa propuesta de agregar la frase a través de, cuyo objetivo sea la prestación de servicios. Es decir, el ámbito de aplicación quedaría el artículo 152 quinques en los siguientes términos. Dice: se regirán por las normas del presente capítulo los contratos de trabajo cuyo objeto sea la prestación de servicios a través de una plataforma digital de servicios, por medio de la cual él o la trabajadora acceden a una infraestructura digital que lo conecta con los clientes de dicha plataforma. Creo que con eso, no sé, Presidenta, a mi juicio, se soluciona de mejor forma como está hoy día, que sea la prestación de servicios a una plataforma, que sea a través de una plataforma. Y eso creo yo que soluciona el problema que se nos planteó en la sesión pasada. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Melero. Ya, yo creo que con esto deberíamos entonces partir la votación. Primero, Pedro, una consulta. Tenemos que votar la indicación del diputado Labra con el diputado Jackson, ¿cierto? Que hay, no sé si vamos a considerar la indicación o la sugerencia del diputado Melero, porque pero eso sería reabrir habría que reabrir la discusión de la primera parte del proyecto. Yo al menos no creo que sea camino reabrir, diputado Melero. Dejémoslo pendiente para la próxima discusión que vamos a dar igual en esta comisión, si le parece. Y así podemos avanzar. ¿Cómo próxima discusión? ¿Cuándo, Presidenta? Lo que pasa, diputado, y vuelvo a repetir, esto lo he dicho como 3 veces. Perdón, que yo no estaba presente, le pido disculpas, sí, Presidenta. Disculpe, mire, lo que pasa es que este proyecto se va a votar en general en la sala y luego va a tener que volver a la comisión a discutirse en particular. Entonces, por eso la idea es que podamos avanzar más rápido, porque igual vamos a volver a discutirlo. Entonces, para que el proyecto pueda pasar a sala con mayor velocidad. Entonces, por eso... Eso es lo que hace que me obliga entonces a presentar estas indicaciones en la sala, ¿no? No, sí, es que, diputado, si hay más temas en donde no hubo acuerdo, y yo sé que se va a presentar indicaciones igual, entonces... Me refiero como desde su sector, entonces mejor para no enfrascarnos en esa discusión, diputado Melero, es mejor que reconozcamos ese hecho y simplemente avancemos. ¿Usted cuando dice de mi sector se refiere a los trabajadores de las plataformas, Presidenta? No, sí, me refiero a su sector político. Francisco El Río. Sí, solo para dejar una constancia, la decisión ya está tomada probablemente, pero la indicación del diputado Melero, por su intermedio, hace de todo sentido, porque cuando se discutió este tema con el diputado Jackson en la sesión pasada, él mismo dijo, bueno, adecuemos lo que haya que adecuar en el B y el C, y si hay que arreglar algo en el A para hacerlo concordante, lo hacemos. Es por eso que se justifica la indicación del diputado Melero, a mi juicio. No, sí lo entiendo, pero creo que es mejor avanzar, así que por eso mismo
Veamos la votación del 152 quinquie C, la propuesta del diputado Giorgio Jackson y del diputado Labra. Quinquie C, es Sí. el comparado. Aquí está. Esta es una indicación que refunde los quinquie C y D y elimina el D. ¿Ya? Esta es una nueva indicación que fue presentada en el día de hoy. Perfecto, ¿Qué es lo que Pedro. hace? Perdón. ¿Elimina qué, perdón? Podría Refunde. sí. Refunde el antiguo quinquie C con el quinquie D y elimina el quinquie D. ¿De quién es la indicación, don Pedro? El señor Labra y Jackson. Exacto. Así que la ponemos en votación. Señor Barros. Hay también una indicación mía ahí después, Presidenta. Sí, la vamos a votar. Sí, pero no solamente esa que está en pantalla, sino que hay una nueva que fue la que yo le mandé al señor secretario. Sí. Es que, señor Melero, don Patricio, la última que usted me mandó son sugerencias, ¿ya? Porque usted está haciendo esas indicaciones sobre una indicación que es el señor Jackson. Sí, porque fue lo que hablamos la vez pasada. Está bien. Está bien, pero no podemos colocarla en votación. No, la presidenta ya la desechó. Recolocarla en votación. Vamos a colocar en votación su indicación y la indicación del señor Labra y el señor Jackson. Con su venia, señora presidenta, por su intermedio, mire, lo que pasa es que lo que yo con otros diputados procuramos hacer fue recoger el debate de la sesión pasada para tratar de buscar una redacción que a nuestro juicio solucione de mejor manera los eventuales conflictos que se pueden generar el día de mañana. Entonces, efectivamente, lo que yo he propuesto, Presidenta, son alternativas de redacción en virtud del debate de la sesión pasada. Entonces, yo le pediría, Presidenta, que antes de someter a votación se vea la propuesta también, porque con ese sentido yo entendí que fue lo que acordamos la sesión pasada. Obviamente yo no las presento como indicaciones, sino que en el ámbito de poder deliberar, conocer y de pronto la propuesta que se está haciendo gusta o soluciona mejor el problema que tuvimos en la sesión pasada. Entonces, yo quisiera pedirle que antes de someter a votación, el señor secretario tenga bien poner en pantalla las propuestas que significó bastante trabajo, Presidenta, mío, de mi equipo, de varios otros diputados, para que no sea ni siquiera considerado en el debate. Gracias. Diputado, y en concreto, ¿cuáles son los aspectos que estaría incorporando en la indicación para que lo podamos Tendría conversar? que ponerla en pantalla el secretario. Ahí la va a colocar. Esa es la sugerencia que hace el diputado Melero en el quinquie C. ¿Venía, Presidenta? Sí. Diputado Melero. Sí. Que no sé si es eso lo que... Esa es la sugerencia que usted nos hizo llegar en la mañana, señor Melero. No es esa la que se está exponiendo. La que yo planteo es una que señala que para los efectos de este capítulo se entiende por contrato de trabajo la convención por la cual la empresa de plataforma de servicios y el trabajador se obligan recíprocamente. Tal como lo señalamos, lo que está mostrando ahí es quinquie D, y la que estoy hablando yo es quinquie C. Claro, El documento que usted nos hizo llegar, señor Melero, dice exactamente lo que dice en pantalla respecto al quinquie C. Sí, que en pantalla está el quinquie D. No, pero es que recién se puso el quinquie C y usted no la reconoció. Sí. Germán, baja, sube al quinquie C. Germán, ese. Es el quinquie C. Claro. Bueno, lo que hace... En la sugerencia, Presidenta, lo que se hace es que se mantiene por separado el contrato de trabajo y los requisitos de perfeccionamiento. Ese es el objetivo que es lo que busca. Ya. Mire, el quinquie C, si no me equivoco, ya está votado. ¿Pedro? No, tranquilo. ¿No? ¿No está votado?
No, Ya, estamos en ese perfecto. pendiente. Entonces pasemos a votar porque esta sería la única indicación del quinqué C, No, presidente, ¿no? esto no lo podemos votar, Ah, porque ya. son indicaciones. Ah, claro, Es una sugerencia del señor Melero de reacción de la indicación del señor Jackson. claro. No, bueno, Pero yo la puedo hacer como indicación si quieren, no tengo problema. Si lo que pasa es que vuelvo, presidente, un poquito a lo que nosotros sentimos que era el tenor como usted condujo el debate en la última sesión, que era que pudiéramos traer también el equipo de trabajo suyo, iba a hacer lo mismo, y de otros diputados, de poder buscar y aunar, dada la discusión que hubo sobre el rol de la empresa, sobre el rol de la plataforma, y por eso que estas sugerencias las traigo para que sean debatidas. sí. Obviamente, si hay consenso, las indicamos de inmediato y las votamos, pues, presidente. No, claro, no sí entiendo, pero creo que se mantienen las diferencias, diputado Melero. Porque, bueno, yo ya expliqué también la indicación que se presentó por el diputado Jackson y el diputado Labra, y que según nosotros sí adecúa los términos que se establece, o al menos que se había conversado para clarificarlo, pero al menos la forma en que se está expresando acá se mantiene la diferencia, así que yo diría que mejor la votemos. Votemos entonces la indicación al artículo 552 quinqué C, que estamos ahí, entonces, por lo que entiendo, Pedro. ¿Sí? Ahí Ya, estamos. perfecto. Entonces usted pone en votación la indicación del señor Jackson y Labra, Exacto. que La refunde el C con el D. 552 quinqué C. Ok. Señor Barros, En contra. señora Orsini, A favor. señor Durán, En contra. señor Jiménez, Favor. señor Melero, Contra. señor Ramírez, señora Sepúlveda, A favor. señor Silver, A favor. A favor. presidenta. A favor. Hago la votación, 5 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención. Aprobada la indicación. Perfecto. Pasamos entonces a la votación del 552 quinqués D. No, Ah, no, porque es la misma, claro. Esta es la indicación. Ya, ok, me quedó claro. Presidenta, ¿Sí, solo Francisco? solo un detalle, no estamos en los 550 y algo, sino que estamos 150 y algo. Sí, disculpe, sí. Ya, pasamos entonces al, al artículo 4. sí, pero espere. Este es el artículo, el quinqués E, el que vamos a Ok, votar ahora. Hoy. El quinqués E, ¿ya? perfecto. El D se eliminó, después hay que numerarlos de nuevo, pero hoy día es el quinqués E. Ya, yo creo que ese lo podemos votar inmediatamente, porque no hay solo una indicación, si no me equivoco. El del artículo 4, Pedro, está un poquito más arriba. Está, Presidenta, si me permite, Sí, Francisco. mire, los artículos quinques, en su numeración, corresponden a una indicación grande de los diputados Jackson y Labra. La columna Sí. del medio es el proyecto, ¿ya? Claro, no, la columna ¿no? del medio de indicación es el señor Melero, Francisco. exacto. Y la Perdón, columna indicación primera, del sommelero. La primera columna es el proyecto. Ujú. Por lo tanto, habría que votar las indicaciones en el orden que la Secretaría determine. No, Ah, perfecto. lo determina la presidenta de la comisión el orden que vota. Bueno, Hemos perdón, estado- la presidenta, sí, está bien. Hemos estado votando primero las indicaciones del señor Melero. La presidenta determina si las seguimos en esa forma o votamos las indicaciones del señor Jackson y Laura. En ese caso, no se votan las indicaciones del señor Melero porque serían incompatibles con lo que habríamos aprobado. Por eso que la presidenta ha elegido el camino de votar primero al señor Melero y después la indicación del señor Laura para tener las dos votaciones. Ahora, Seguimos si igual, ese presidente. acuerdo de la comisión, yo lo planteo igual, porque creo que en virtud de esto hemos dado un debate y como ya lo mencionamos, vamos a volver a darlo en esta comisión, ¿cierto?
podemos votar la indicación de primero la del diputado Jackson y Labra, y en el fondo avanzar más rápido en ese sentido, si les parece a la comisión, con el objeto de que se pueda ver lo antes posible en sala en la Cámara de Diputados y que veamos el debate con mayor profundidad luego de esa instancia acá en esta comisión. Si le parece a la comisión, lo digo para que también en el fondo nosotros mismos prioricemos los tiempos de trabajo. En ese caso, Presidenta, no se votaría la indicación del señor Melero. Claro, es que lo propongo no por efectos de, en el fondo, de no respetar o de no revisar las propuestas del diputado Melero, sino más bien para efectos de tiempo, porque igual vamos a volver a la discusión y ahí también, por eso no quiero quedar en una mala disposición en la comisión, al contrario, yo sé que se hace esfuerzo, se hace trabajo para presentar las indicaciones y valoro eso y creo que todos acá en esta comisión también, sino para efectos de los tiempos legislativos, de poder en el fondo tener un mejor trabajo, dado que igual vamos a volver a reabrir esos debates acá en la comisión. Entonces, si le parece a la comisión, podemos votar la indicación del diputado Jackson y del diputado Labra, y así puede avanzar el proyecto a su votación general en la sala. Después de lo cual, votaría por las indicaciones del diputado Melero y de otros diputados. No, porque en ese caso serían ya incompatibles con lo aprobado, don Ramón. Exacto. Que ese es el punto. No se Ese votaría. es el punto. Si yo lo sé, diputado Barros, pero creo que si en el fondo sabemos más bien los debates que nos vamos a abocar cuando vuelva la discusión en particular. Entonces, mi propuesta es más bien por efectos de tiempo, para que podamos ver lo antes posible el proyecto acá en la comisión nuevamente, pero para eso tiene que pasar en sala en lo pronto. No es para evitar el debate, sino que para que lo demos en esa oportunidad en el fondo. Sí, una pregunta nomás, Diputado Melero. presidente. No, al secretario, si estos artículos se van sin indicaciones o fin, ¿qué posibilidad? Lo que no quiero que ocurra es que vuelva segundo trámite a la comisión y todos los artículos que no fueron objeto de indicaciones se den por aprobados. Entonces me obligan a presentar todo esto no en la sala, y claro, es retrasar el debate. Por eso que yo tenía gran esperanza de poder hoy día tener un debate más fructífero, pero no está el diputado Jackson, no están las personas interesadas. Veo más bien que hay un ánimo de apurar sin razonar y sin discutir. Yo no lo comparto, Presidenta, pero en fin, ustedes tienen mayoría y hacen lo que les parece, pero creo que es muy frustrante haber hecho un esfuerzo muy grande. Yo tengo un conjunto ahí de propuestas, de redacción, pero veo que no hay ni siquiera intención de conocerlas. Nada más que eso, Presidente. Perdón, diputado Melero, yo soy mocionante del proyecto y estoy acá, así que las personas interesadas sí estamos, sí, para que sepa. Sí, al diputado Jackson. Y lo otro, que solo para aclararlo, porque los debates lo hemos dado, diputado Melero, o sea, de hecho la sesión pasada la dimos para conocer las indicaciones, ¿cierto?, que se habían presentado, discutirlas una por una, fijamos un tiempo para eso. Entonces no es que no hemos dado una discusión, hay una diferencia, ¿cierto?, en algunos ámbitos, y hay otros en que efectivamente yo creo que el trabajo podría ser más provechoso, pero para que eso sea así, no repitamos la discusión dos veces. Esa es la propuesta en el fondo, diputado Melero, porque si vamos a volver a darla en esta misma instancia, es mejor simplemente que tratemos de hacer pasar el proyecto, porque nuevamente lo vamos a tener que ver acá. Entonces, en ese sentido, Pedro, mi propuesta es que podamos votar la indicación del diputado Jackson y del diputado Labra primero, y así, en el fondo, luego poder tener más procesada la discusión cuando lo volvamos a ver. Perfecto, Presidenta. En todo caso, señor Melero, usted puede presentar estas indicaciones durante la discusión en la sala del proyecto, y en ese caso va a volver necesariamente a comisión en segundo informe. No se pierde la oportunidad en que usted haga presente estas indicaciones. Bueno, don Patricio. Está claro, muchas gracias. Entonces, en votación, el artículo 152, quinques E. Señor Barros. Señor Barros.
Don Ramón. Señora Orsini. A favor. Señor Durán. En contra. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. En contra. Señor Ramírez. Señora Sepúlveda. A favor, presidenta. Señor Silver. A favor. A favor. Señora Yomans. A favor. Señor Barros. Está con... Estoy con muy mala señal, presidente, así que les pido comprensión. En contra. Resultado, presidente, 5 votos a favor, 3 en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación. Por ser incompatible no se vota entonces la del señor Melero. Pasaríamos a la indicación del señor Jackson y la abra al artículo 6º, que es la indicación quinques F. Perfecto. ¿Qué pasó con el quinto? ¿Con cuál quinto? Ese fue el que votamos recién, don Patricio. Sí. ¿Es el de los contratos? Sí. Sí. Ah. Ya, perfecto. Es que ahora, claro, era quinque, ya, perfecto. Está muy bien. Es que se ha cambiado el orden. Quinquies F ahora, sobre las jornadas autónomas, que eso también lo debatimos la vez pasada, o sea, el lunes. Así que lo ponemos en votación. Señor Barros. En contra. Señor Cini. A favor. Señor Durán. Contra. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. En contra. Señor Ramírez. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Silver. A favor. Señora Presidenta. Presidenta. A favor. 5 votos a favor, 3 en contra, ninguna abstención. Aprobado el quinques F. Perfecto. Pasamos al quinquies G. Quinques G. Que es la jornada pasiva. Tienen todos los comparados, ¿cierto? Ya. Esto también lo discutimos la vez pasada, que en el fondo es encontrarse a disposición. Eso es lo que se entiende por jornada pasiva, que la ponemos en votación. No hay, de hecho, esta una nueva indicación. En votación. Señor Barros. Don Ramón. Señora Orsini. Ay, en contra. Sí, en contra. Muy bien. Señora Orsini. A favor. Señor Durán. En contra. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. Presidente, dado que los trabajadores están exentos de la limitación de jornada, no corresponde, a mi juicio, el reconocimiento de jornada pasiva. Conforme al artículo 21 del Código del Trabajo, la jornada pasiva es aquella en la cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labores. Esto se reconoce cuando hay jornada de trabajo, que no es del caso, así que voto en contra. Señor Ramírez. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Silver. A favor. A favor. Presidenta. A favor. 5 votos a favor, 3 en contra, ninguna abstención. Aprobado, Presidenta. Perfecto. Pasamos al quinquies H, que si lo pueden ver, trata de los implementos de trabajo, que en el fondo considera 2 elementos relevantes. Primero, que los equipos y materiales, que estaba viendo en otra, está metida en otra, en el comparado que yo tengo. Claro, que los equipos y los materiales para el desempeño de la labor deban ser prohibidos por la plataforma en tanto empleadora, y que si no procede así y el trabajador quien debe proveerlo,
algún equipo o material deberá compensarse el desgaste por la operación de los mismos. Y lo otro es que la plataforma deberá contratar un seguro de daños. Eso, ambas cosas también las discutimos el día lunes, así que lo ponemos en votación. Presidenta. Presidenta. Sí, diputado Melero. No, una pregunta a los mocionantes, a la diputada Orsini, respecto a este tema de los elementos, los equipos y materiales. ¿Qué ocurre, por su intermedio, la diputada Orsini, en el caso en los cuales el trabajador presta servicios a más de una empresa o plataforma? ¿Recibe los mismos o equipos y materiales varias veces de distintas empresas? ¿Cómo se soluciona esa dualidad? Porque es muy común en los trabajadores de este tipo de aplicaciones el que trabajen en varias de ellas. ¿Cómo lo resuelve, diputado Orsini? Gracias, presidenta. Presidenta, yo también quería preguntar algo muy corto. En el caso que un rider ponga un auto, por ejemplo, a disposición, ¿quién califica el estado en que está ese auto para efectos de poder después acogerse a este Quinques H? Gracias. Diputada, no sé si quiere responder, diputada Orsini. De todas formas, sí. A mí, sí, diputada Orsini. O si usted quiere decir algo primero, no hay problema. Sí, o sea, lo que a mí me parece es que respecto a la pregunta del diputado Melero y también haciéndonos cargo un poco de lo que se planteó el día lunes, respecto a que esto se ha incorporado en un reglamento, nosotros consideramos que estos elementos al menos no hay para qué postergar su incorporación en un reglamento, sino que puede ser en esta misma instancia. Y por vía legislativa, para darle ese carácter también en la norma. Solo para aclarar ese punto que había quedado pendiente. Diputada Orsini. Sí, gracias, presidenta. Yo creo que sobre la dualidad de los trabajos depende de el implemento. Por ejemplo, varios riders nos han dicho que Uber Eats, por ejemplo, tienen que comprar las mochilas para poder trabajar, que dice el logo de la marca y no pueden usar una distinta y tienen que comprarle a la empresa esa mochila. Entonces, si él está trabajando en Uber Eats, tiene que usar la mochila de Uber Eats. Si está trabajando en Rappi, tiene que usar la mochila de Rappi. Lo que estamos pidiendo es que sea la empresa que le entregue este implemento y que no sea el trabajador que la tiene que comprar. Si es que son distintas empresas, bueno, cada empresa le dispondrá del material que necesita de manera particular. Ahora, en cuanto al desgaste de los materiales que ponga el propio trabajador, ahí, por ejemplo, el auto, la motocicleta, la bicicleta, cada empresa tendrá que hacerse cargo del desgaste que este trabajador, o sea, que este implemento sufra debido al trabajo que realiza el trabajador con estos objetos. No, yo no veo el problema. Igual como ocurre en la Cámara de Diputados y Diputadas, que los parlamentarios que usan sus propios autos para trasladarse, es la corporación que se hace cargo del desgaste de estos implementos. ¿Por qué los trabajadores de las aplicaciones tendrían que tener otro trato? Presidenta, si me permite, una consulta. ¿Sí? Una consulta guión constancia. Dado que en otro capítulo del proyecto se señala que los trabajadores tienen la libertad de distribuir su jornada y finalmente de conectarse o no conectarse, la indicación no señala, y ni el proyecto tampoco, no señala ningún mecanismo por el cual se pueda producir la devolución de estos implementos, en caso de que sea el empleador que... Y eso sí es una regla general en materia laboral. Por ejemplo, yo puedo trabajar un mes en una aplicación, se me dan los implementos, y sin embargo no me conecté nunca más. ¿Hay devolución de implementos? ¿Cómo se prorratean los gastos? Son normas, no pretendo una respuesta ahora, Presidenta, sino que son inconsistencias de aplicar una norma de carácter laboral a una relación que no es de carácter laboral. Presidenta. Sí, Pedro. ¿Me permite? Yo creo que aquí hay por ser un error nuestro, la Secretaría. Si usted se fija, el artículo 7 del proyecto original habla de seguridad laboral. ¿Ya? Hay una indicación del señor Melero al artículo 7 sobre seguridad laboral. Y lo que estamos hablando en esta indicación Quinques H se refiere a los implementos de trabajo. Claro. Entonces yo creo que la indicación al formularse por los autores no repararon en ese error, y nosotros como Secretaría pusimos en el comparado al frente del tema seguridad laboral implementos de trabajo. Entonces yo creo que debiéramos ver primero
el tema del artículo 7 del proyecto con la indicación del señor Melero, votar esa indicación del señor Melero y enseguida votar lo que dice relación al 15H, que se refieren a implementos de trabajo. No sé si me entendieron. Mal ubicada, usted dice la indicación. Un error nuestro fue mal ubicada la indicación 15H. ¿Qué castigo hay para el secretario, presidente? Yo tengo mi renuncia siempre a disposición, don Patricio. Lo que pasa es que en todo caso, Pedro, yo estoy viendo igual, no sé si hay un error como tal, porque en el fondo la propuesta, entiendo, de la indicación es en el fondo reemplazar el original artículo 7. Porque en el fondo es redundante decir que en materia de seguridad laboral, que era la propuesta que estaba en el proyecto de ley, se iban a aplicar las normas generales, porque también hay un articulado que se entiende que se aplican las normas generales en esta materia. Entonces, por esa redundancia, al final se opta por meter una indicación que finalmente reemplaza al artículo original 7 para hablar en específico de un tema que, claro, ahí sí no está resuelto, que tenía que ver con los implementos de trabajo. Tiene razón, Presidenta. En este caso, Presidenta, lo que sí el secretario tiene razón en un aspecto. Si la explicación es esa, debería votarse primero la indicación del diputado Melero, puesto que la indicación del 152 15H en el fondo es para eliminar el artículo 7. ¿Ya? Es para reemplazar, es una sustitución. Es una sustitución, pero de una materia totalmente distinta. En el fondo es eliminarlo, porque no aborda la materia. Por lo tanto, debiera... Si la comisión indica que quiere persistir en materia de seguridad laboral, debería votar la indicación y el artículo, creo. ¿Pido la palabra? Sí, pero antes para resolver el tema procedimental. Procedimental, si el secretario nos puede dar luces de entonces cómo proceder. Yo, Presidenta, pondría en votación el artículo 7 con la indicación del señor Melero. Perfecto, hagamos eso entonces. Pondría la palabra, Presidenta. Diputado Melero. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, lo que pasa, Presidenta, es que si nosotros no cambiamos la redacción del artículo 7 del Código del Trabajo de Seguridad Laboral, este está solamente señalando, tal como lo podemos ver en la primera columna de la izquierda, los trabajadores de las plataformas de servicios deberán estar afiliados y cotizar según las normas de la Ley 16.744. Y nosotros lo que hacemos en la indicación es establecer una condición para los trabajadores independientes, de acuerdo a la ley 21.133 en lo que corresponda, que ya sabemos esa ley justamente lo que hizo fue darles derecho a cotizar, a seguro, a la ley sana y todo lo demás. Y por otra parte, quienes cuenten con un contrato de trabajo procederán conforme al artículo 58 del Código del Trabajo y la ley 16.744. Si no hacemos la diferencia, Presidente, y nos vamos manteniendo el artículo 7 del Código tal como está hoy día, y después de inmediato, porque eso es lo que entiendo, es que se vaya o se agregue como un inciso segundo el tema de los implementos de trabajo, vamos a mi juicio a dejar a un grupo de trabajadores que no necesariamente van a estar afiliados y cotizar según las normas que le da el contrato, y hay muchos que no son independientes y no van a quedar debidamente cubiertos. Por eso que hemos planteado una nueva redacción del artículo 7 a la luz de lo que es la situación de las empresas de plataformas digitales, para no generar ese cuadro que estoy señalando. Ok. Ya, entonces ponemos en votación la indicación de Melero. Sí, diputado Jiménez. Sí, una pregunta a usted o al secretario. Yo entiendo o creo que nosotros deberíamos votar primero la indicación que reemplaza el artículo 7, porque no tiene sentido hacerlo al revés. Porque si se aprueba esta indicación, desaparece el artículo 7 y no tendría sentido votarle la indicación. O sea, lo que quiero decir, si votamos la indicación, si se llegase a aprobar, ¿no es cierto? Cosa que no, lo más probable es que no, y después aprobamos la otra indicación que reemplaza o sustituye todo el artículo 7, que haría fuera. Entonces yo creo que es mejor votar primero la que reemplaza el 7. Si reemplaza el 7 no hay para qué presentar indicación sobre el 7, porque no queremos. Señor Jiménez, lo que sucede es que la indicación del señor Melero reemplaza el artículo 7 y se refiere específicamente a seguridad laboral. Y el artículo... no es una indicación, no, reemplaza todo el artículo 7.
Pongámoslo en votación entonces, la propuesta del diputado Melero y después pasamos a la otra. Entonces, se pone en votación la propuesta del diputado Melero. Señor Barros. A favor. Señor Orsini. En contra. Señor Durán. A favor. Señor Jiménez. En contra. Señor Melero. Don Patricio. A favor. Señor Ramírez. Señora Sepúlveda. En contra. Señor Silver. En contra. Presidenta. En contra. 3 votos a favor, 5 en contra, ninguna abstención. Rechazada la indicación del señor Melero. Ya, entonces ponemos ahora inmediatamente en votación la propuesta del diputado Jackson y Labra. Una pregunta previa, Presidenta. Sí, diputado Melero. Que me preocupa, esto significa que si se aprueba esta indicación, el 152 quinque H, porque acá se ha dicho, pero no está en la indicación, que se daría por eliminado el artículo 7 del Código del Trabajo sobre seguridad laboral. Yo no creo que ese sea, este artículo 152 quinque va a quedar como a continuación del sexto entonces, y el séptimo, tal como está en el código, va a seguir vigente, porque alguien dijo que reemplazaba, por eso le hago la pregunta, que el quinque H reemplazaba al 7, lo eliminaba. Para total certeza le doy la palabra al secretario. A ver, el artículo 7 del proyecto original del señor Jackson no reemplazaba el Código del Trabajo. Recuerde usted que estaba formulado a un estatuto especial, fuera del Código del Trabajo. Así se debe entender. Lo que va a suceder ahora, se aprueba el quinques H, es que el quinques H va a ser un quinques H en el Código del Trabajo, ¿ya? Pero no afecta el artículo del Código del Trabajo que se refiere a seguridad laboral. Claro. Entonces, en este caso, también a los trabajadores se le aplica la regla general en materia de seguridad laboral y previsional. Entonces, se pone en votación la indicación del diputado Jackson y Labra. Señor Barros. Voy a argumentar mi voto, Presidenta, con la venia suya. Diputado. Mire, iba casi a votar a favor, pero la explicación de la diputada Orsini de que en la Cámara de Diputados se reembolsan los gastos de reparación, etcétera, pero usted se da cuenta, podemos ya tener un par de libros de la Comisión de Asignaciones Parlamentarias que asemeja un poco lo que podría ser un reglamento, ¿no es cierto?, para explicar cada detalle. Estas cosas son complejas. Por eso, a mí me hubiese bastado que hubiera quedado expresada una indicación de que se iban a poder, ¿no es cierto?, reponer los gastos, una serie de cosas, y entregar al reglamento, porque en esto, conforme avanza la tecnología, la cantidad de elementos susceptibles a utilizar en una prestación de servicio es brutalmente amplia. Entonces, intentar en la ley dejar especificado, al final termina siendo contraproducente y vamos a tener que modificar la ley. Acuérdense, nos van a decir que los diputados legislamos a la diabla. Entonces, me hubiera gustado, lejos, haber dejado expresado que se pueden reponer los gastos y que hay una serie de situaciones entregadas al reglamento, pero la explicación de la diputada Orsini por su intermedio me dejó claro, luego de poder leer los extensos textos que nos manda la Comisión de Asignaciones Parlamentarias en relación a los detalles de lo que se puede y lo que no se puede en materia de reembolso de gastos respecto de los materiales que nosotros usamos. Eso, y por lo tanto yo ahora voto en contra. Gracias. Señor Durán, señor Orsini, perdón. Doña Maite. A favor. Señor Durán. En contra. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. Señora Presidenta, este artículo en los términos que está redactado lleva a una aberración, que por ejemplo un trabajador que trabaje en 5 plataformas va a tener que andar con 5 cascos distintos en la moto o en la bicicleta y ponerse el casco según el pedido. Además no hay ninguna norma que establezca qué ocurre con los materiales necesarios para la ejecución de un servicio si es que estos tienen un deterioro por descuido o negligencia del trabajador. Porque acá está claro que es deber de la empresa compensar el desgaste, pero ¿qué pasa si es por negligencia del trabajador? ¿Quién se hace responsable de esos implementos? Entonces, me parece que es una redacción insuficiente, que no se hace cargo de la realidad que viven los trabajadores de las plataformas y que una vez más que facilitar el trabajo,
lo dificulta y va a dejar a mucha gente sin trabajo, como lo reconoció el diputado Jackson en la sesión anterior. Gracias. Voto en contra. Señor Ramírez. Señora Sepúlveda. Presidente, mire, Presidente, dimos una discusión enorme de varios meses lo que tenía que ver con teletrabajo y la importancia de incorporar, ¿no es cierto?, los materiales de precisamente para que la gente pudiera elaborar como corresponde. Y uno de alguna manera homologa la discusión a lo que hicimos en ese minuto. Y si uno quisiera incorporar esto a un reglamento, tenemos larga experiencia, que es lo que ocurre con los reglamentos. El Departamento de Evaluación de la Ley incluso, ¿no es cierto?, plantea en forma extensa todas las complicaciones que tiene la implementación precisamente y que se aleja del espíritu del legislador o legisladora, lo que tiene que ver con los reglamentos. Por eso que hemos tratado cada vez más de ir incorporando en la ley, a pesar de todas las dificultades, de ir incorporando en la ley la mayor cantidad de precisión. Voto a favor, Presidenta. Señor Silver. A favor. Presidenta. A favor. 5 votos a favor, 3 en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación Quinques H. Pasamos a la Quinques I, que esta yo tiendo a pensar que debería haber acuerdo en esta comisión porque consiste en transparencia y en derecho a la información. De hecho, una incorporación que se realizó en el marco de una recomendación de los expositores en la comisión, en particular del profesor Alberto Cudú, quien puntualizó lo relevante que es transferibilidad y también la portabilidad de los datos que se quedan registrados de los trabajadores y a disponibilidad de las apps. En ese mismo sentido, lo que se hace es también dar mayor transparencia y derecho a la información para mejorar la competencia también entre las plataformas. Entonces, estas son incorporaciones que están también consagradas en otras legislaciones comparadas sobre protección de datos y por eso mismo se incorpora en este proyecto. Así que yo pongo en votación por ese mismo sentido la indicación ¿Dio la palabra, presidente, antes? Diputado Melero, sí. Yo, Presidenta, la indicación que he propuesto junto a otros diputados comparte el criterio de la necesidad de la transparencia y el derecho a la información y, desde luego, el debido resguardo que debe tener esa información, y por eso que en la indicación que nosotros proponemos dice que serán estrictamente reservados y solo podrán ser utilizados por la empresa de plataforma digital. Pero nuevamente, la indicación que ustedes presentan, Presidenta, o los que la presentan, es discriminatoria, porque está contemplando solamente a los trabajadores con contrato y deja fuera a los independientes. Por eso que la indicación nuestra es más justa, es más adecuada a la realidad y no tiene los problemas de discriminación arbitraria que tiene la de ustedes, porque nosotros decimos sea dependiente o independiente, transparencia y derecho a la información sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Trabajo. Los datos de los trabajadores sea dependiente o independiente serán. Compartimos el fondo, Presidenta, pero ustedes dejan fuera a cientos y a miles de trabajadores independientes que no sé qué tipo de resguardo están, los están dejando sin resguardo alguno, así que sugiero, Presidenta, que acojan nuestras indicaciones más justas y apunta a lo mismo. He dicho. No, lo que pasa, diputado, para hacer como una observación, la diferencia es que nosotros no hacemos esa diferencia en todo el proyecto, tratamos a los trabajadores de plataforma en una misma condición. Entonces, nosotros no hacemos una incorporación de que se consideren en algunos casos trabajadores independientes, en otros dependientes, sino que simplemente son trabajadores de plataforma. Entonces, en ese sentido, no hay una discriminación arbitraria, sino que se incorporan a todos por igual. Así de simple, que es la diferencia que hemos tenido en todo el proyecto de ley, en el fondo. Francisco del Río, ¿sí? Sí, solo un aporte en la misma línea de lo que señalaba por su intermedio el diputado Melero. Si se tratara realmente de trabajadores dependientes, esta norma no sería necesaria. En el Código del Trabajo ya existen los resguardos suficientes para la privacidad de los datos del trabajador y que es obligación del empleador. De los datos, su remuneración, domicilio, etc. Sí, que estamos hablando de plataformas y de una regulación especial por eso. Pero bueno, lo ponemos en votación. Señor Barros. Me abstengo. Señora Orsini. A favor. Señor Durán. Abstención. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero.
Por las razones que fundamenté, me abstengo. Señor Ramírez. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Silver. A favor. Presidenta. A favor. 5 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones. Aprobado el quinqués I. Pasamos al quinqués J, que es la prohibición de discriminación por mecanismos automatizados de toma de decisiones. Esta norma también la propuso el profesor Kudú en la discusión y recoge una discusión también relevante que se dio a propósito de la ley de datos en Brasil y que tienen que ver con los sesgos que pueden afectar al algoritmo y la reproducción de discriminación arbitraria e incluso involuntarias que se pueden generar. Ese es el motivo y no hay indicación al respecto, así que la ponemos en votación. Presidenta, hay una indicación anterior del señor Sauerbaum al artículo 9. Ya. Para eliminarlo. Bueno, entonces votemos esa indicación primero, la indicación del diputado Sauerbaum. Señor Pero Barros. no, es que, Pedro, la jornada pasiva ya lo votamos y se aprobó. Sí, pero está en un artículo distinto del proyecto. En la Pero, jornada ¿y pasiva qué lo tratan. sucede ahí? Porque Lo la tratan jornada en dueto pasiva ya con- la aprobamos como contenido, ¿no? No se da por rechazada entonces la indicación y luego la Secretaría tiene que revisar. Es que, a ver, respecto a la jornada pasiva, nosotros la tratamos en el artículo, la letra de la quinque G. Claro. Tendrá por jornada pasiva el tiempo en que los trabajadores se encuentran a disposición. La remuneración por las horas de jornada. Sí, tiene razón. Tiene Yo creo razón. que Este artículo la está D. ya está En votado el ya. fondo esto ya está votado, este tema ya está votado, claro. O sea, se elimina el artículo 9 completo del proyecto y la Exacto. indicación del FAO. Exacto. Pasamos al quinqués 2, perdón, al quinqués J, que era lo que les había dicho, la prohibición de discriminación. Lo ponemos en votación. Señor Barros. Abstención. Señor Orsini. Señora Maite. Perdón. A favor. Señor Durán. Abstención. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. Abstención. Señor Ramírez. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Silver. A favor. A favor. Señora Yomans. A favor. 5 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones. Aprobado el quinqués J, Presidenta. Perfecto. Pasamos entonces al quinqués K, que tiene relación con la base de cálculo de las indemnizaciones legales. Presidenta. Que eso es una indicación a la terminación del trabajo. Francisco del Río. ¿Sí? Presidenta. Ahí sí, Presidenta. Este artículo tiene un gran problema, que la estructura de las indemnizaciones en el Código del Trabajo, y entiendo que todo lo que se ha ido aprobando supone la existencia de un trabajador dependiente, implica la prestación de servicios continuos, no discontinuos. Aquí se dice se considerarán solamente como base de cálculo aquellos periodos efectivamente trabajados. Pero nuevamente, aquí se ve mucho más patente que en otra parte, que la discontinuidad, que es facultad del trabajador de no conectarse durante 8 meses, por ejemplo, afecta la estructura de base de cálculo de las indemnizaciones. ¿Por qué? Porque supone la prestación de servicios continuos para un mismo empleador, no discontinuos. No puede existir una base de cálculo, no puede existir indemnizaciones bajo estos preceptos de la base de cálculo. Sí. Bueno, acá lo que se dice es que en el fondo se establece para la base de cálculo la remuneración promedio del último año, claro. Y se excluyen los meses en donde no se ha trabajado, en los años de servicio. Entonces ahí yo considero que se hace cargo y se establece una regla similar además que la jornada parcial, que está en el artículo 40 bis D del Código del Trabajo, que en donde se establece también para efectos del cálculo de la indemnización por año de servicio,
la última remuneración correspondiente al promedio de las remuneraciones. Pero bueno, aquí también tenemos lo una último diferencia. solamente, una Sí. constancia que es necesario dejar. El artículo 163 que regula el cálculo de la indemnización, se supone que el contrato tiene que haber estado vigente durante un año, y es perfectamente posible que no esté vigente durante un año si el trabajador se desconecta durante 8 meses. Es intentar hacer caber un triángulo dentro de un círculo, presidente, es imposible. Bueno, tenemos ahí una diferencia, pero lo ponemos en votación. Presidente, antes. Sí, diputado Melero. Sí, presidente, no es menor lo que se está planteando. Esto es bueno para el debate, para la historia fidedigna de la ley, porque la verdad que el asesor del Ministerio del Trabajo tiene toda la razón, presidente. Porque aquí se van a dar dos situaciones, porque cuando ustedes están planteando que se tome como base de cálculo la remuneración promedio del último año trabajado, quiero hacer presente, señor presidente, que lo mejor es aplicar las normas del Código del Trabajo, y existe un problema adicional, que es el haberse aprobado o está la jornada pasiva, más la imposibilidad de acotar la jornada de trabajo toda vez que termina cuando el trabajador se desconecta de forma voluntaria. En la práctica lo que va a ocurrir es que no van a existir meses no trabajados o meses de no trabajo, porque es muy difícil hacerlo en los términos que ustedes lo están planteando. Por eso que creo yo es mucho mejor eliminar este artículo toda vez que la regulación propuesta para este tipo de trabajadores está inserta en el Código del Trabajo, y aprobar una indicación como esta lo va a llevar a la práctica a un imposible. Gracias, presidente. Ya. Ponemos entonces en votación el quinquiesca. Señor Barros. Como es imposible hacer cuadrar el círculo, voto en contra. Señor Orsini. A favor. Señor Durán. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. Voy a votar en contra, me parece contradictorio y perjudicial para los trabajadores que se pretende favorecer. Voto en contra. Señor Ramírez. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Silver. A favor. Presidenta. A favor. Resultado, presidenta, 5 votos a favor, 13 en contra, ninguna abstención. Aprobado el quinquiesca. Perfecto. Y por último, tenemos el artículo quinquies L y también está el quinquies M, que en ambos casos son reglas de supletoriedad. Entonces yo lo que quería proponer era que los pudiéramos votar conjuntamente, ambos, y así podemos pasar esa... porque además tiene que ver con el artículo 13 de observancia de esta ley. El quinquies L, en términos concretos, lo que hace es establecer una regla para que las infracciones al estatuto se resuelvan en conformidad a las reglas generales del Código del Trabajo, y el quinquies M es una regla general de supletoriedad, que en lo no previsto por este capítulo se aplican íntegramente a las reglas generales del Código del Trabajo. Pero, presidenta, antes de eso tenemos el artículo 11, que es el derecho a la sindicalización, donde hay indicaciones del señor Melero y del señor Sauer. Ya, ok. Veamos esa entonces, del artículo 11, y luego, como les propuse, votamos ambas indicaciones en un solo acto. Entonces, primero, el artículo 11 tenemos que votar la indicación del diputado Sauerbaum. El señor Melero también para eliminarlo, y el señor Sauer para incorporar una frase. Ok, ya. Procedemos a la votación entonces. ¿De la primera indicación del señor Melero? Sí. ¿O de las dos en conjunto? Yo la voy a retirar, presidente. Ok. Entonces votamos solo la del diputado Sauerbaum. Ok. Señor Barros. A favor. Señor Orsini. En contra. Señor Durán. A favor. Señor Jiménez. En contra. Señor Melero. Contra. Perdón, a favor. Me equivoqué. Perdón, a favor. Estamos votando la del diputado Sauerbaum, ¿cierto? Sí, la del diputado Sauerbaum. Sí, disculpe, presidente. A favor.
Señor Ramírez. Señor Saavedra. Perdón, señora Sepúlveda. Contra. Señor Silver. En contra. Señora Yomans. En contra. 3 votos a favor, presidenta, 5 en contra, rechazada la indicación. Y entonces nos Presidenta. queda pendiente el artículo 12, que es de la tutela de derechos fundamentales, que el diputado Melero presentó una indicación, ¿cierto? Para eliminar. Presidenta, Francisco Ríos, ¿sí? solo dejar una constancia. Tanto en la normativa que se acaba de votar como en derecho a sindicalización, el derecho a tutela de derechos fundamentales, que el diputado Melero propone eliminar, de la observancia de esta ley, la no discriminación, la supletoriedad, son normas que son absolutamente innecesarias aún en un contrato especial. No. Su existencia dentro del contrato especial, es que sí, Presidenta, al estar en un contrato especial dentro del Código del Trabajo, tiene que haber una norma expresa que diga que tal norma no le es aplicable. ¿Ya? Cuando nada se dice, todo el resto del Código es aplicable. Ahora bien, el hecho de que se pongan estas normas en el contrato especial son argumentos en contra de una eventual demanda de un trabajador, porque el juez se va a preguntar legítimamente, ¿el legislador creía que realmente se trata de trabajadores dependientes cuando tuvo la necesidad de incorporar todas estas normas que si realmente hubiera tenido la convicción de que lo son, no hubieran tenido la necesidad de estar escritas en este contrato especial? Son argumentos en contra de una posición protectora, podríamos decirlo así, del trabajador. Igual ahí, Francisco, al menos durante el periodo que también he llevado de legisladora, hemos visto que en otros proyectos de ley hemos incorporado estoy este en tipo de comisión, cortito, supletoriedades. cuénteme. Diputado Barros tiene el micrófono abierto. Ahí sí. Hemos incorporado este tipo de normativas de aplicación general. Sin mal no recuerdo, inclusive para el teletrabajo también lo hicimos. Entonces creo que en este caso también debería ser procedente, simplemente para mantener también una forma de actuar desde esta Comisión de Trabajo y desde la Cámara. Pero si es así, yo les propongo también que podamos votar todo esto en un solo acto, porque tiene que ver con la supletoriedad del Código, tanto el artículo 12 como las indicaciones del artículo 13. ¿Pido la palabra, presidente? Diputado Melero. Sí, presidenta, lo que ocurre, a mi entender, no sé si el señor Del Río o alguien puede ratificarlo, pero yo entiendo que desde el momento que este artículo 12 se refiere a los derechos laborales, se reconoce esto con la existencia del contrato de trabajo, en los términos que ustedes lo plantean, el derecho a sindicalización, el derecho a tutela laboral, respectivamente, por lo que a mi juicio es redundante mantener o plantear un artículo 12 en los términos que está, porque si hay contrato de trabajo de por medio, de hecho ya tienen tutela y derechos sindicales. Ponemos en votación entonces el artículo 12 y la indicación del 13. ¿Sí? ¿Pero podría responderse Pedro, mi pregunta? A ver, Pedro, primero, para ordenar un poco, que me estaba planteando algo. Yo aquí tengo una duda que quiero exponérsela a la comisión. Las indicaciones del señor Lavry Jackson fueron para reemplazar el texto del proyecto por estas indicaciones que enumeraron como 152 quinques A, B, C, D hasta el final. Ellos, respecto al artículo 9, 11 y 12, no formulan indicaciones específicas, ¿ya? Porque se entienden que las indicaciones que ellos presentaron reemplazaron esos artículos. En consecuencia, hay que darlos por rechazados. Hay que dar por rechazado el artículo 11, el derecho a la sindicalización, el 12 y la tutela de derechos fundamentales. Porque la indicación reemplazaba el texto completo del proyecto del señor Jackson. Entonces, yo no sé si la señora Orsini, que es una de las autoras, coincide con esa apreciación o no. ¿Ya? Pero el artículo 9 se rechaza, yo lo sometería incluso a votación para el rechazo, porque ya la jornada pasiva estaba legislada en el artículo anterior. Pero en el derecho a la sindicalización y la tutela de derechos fundamentales no están consideradas la indicación de Tiene razón. ¿Qué se hace? Tiene razón, porque además lo que pasa es que al incorporar las indicaciones al artículo 13, que tiene que ver con la observancia de esta ley,
se incorpora en la supletoriedad también ese tipo de derecho. Si estamos hablando de tutela laboral, es parte de los derechos que están contenidos en el código, ¿cierto? Entonces, y también asimismo el de sindicalización, que es derecho colectivo. Entonces, a mi juicio, está bien lo que usted está diciendo, secretario, y deberíamos solo votar las indicaciones del artículo 13, así como lo hicimos con lo que sucedió en el artículo 9. Así que la ponemos en votación. Una pregunta, presidenta, Sí. previa, es que el último artículo es el artículo 152 quinquies M, y ese dice supletoriedad. Los trabajadores que presten servicios a una plataforma de servicios gozarán de todos los derechos individuales y Exacto. colectivos contenidos en este código. Sí. Entonces, presidente, hemos estado legislando muy mal, presidente, porque tiene toda la razón lo que ha dicho el señor secretario. Sí, o sea, es que no sucedió solamente en un caso que tenía que ver con la sindicalización. Ese no deberíamos haberlo votado porque en el fondo se entiende que con la pasiva indicación tampoco, supletoria- y varios más. No, presidente. pero la jornada pasiva no la votamos. Esa la votamos la indicación la sustitutiva. Pero entonces, en sus resumidas cuentas, nos quedaría solamente votar las indicaciones al artículo 13, que son el artículo 552 quinquies L y el 500 y el quinquies M. Así que lo ponemos en votación. Pero, presidenta, ¿qué hacemos con el 9, el 11 y el 12? ¿Los doy por rechazados? Exacto, se dan por rechazados. Se dan por rechazados, secretario. ¿Y con qué quórum? ¿Y las indicaciones? A ver, si quieren tendríamos que hacer toda una votación. Es que lo que pasa, Pedro, es que como estamos votando la indicación primero, la indicación en el fondo, como es sustitutiva de todo el proyecto, deberíamos haber hecho un solo acto de votación entonces. Presidenta. Eso es lo que no Yo podríamos le haber tengo hecho. la solución al secretario. Ya, Francisco Río. El secretario tiene razón y lo avala. Si se van a la página 1, la indicación del señor Labre Jackson dice para reemplazar los artículos 1 a 13 por los siguientes. Por lo tanto, no tiene que hacer poner en constancia de ningún quórum. Es Perfecto. los artículos 1 a 1 que se han ido aprobando Claro. con sus votaciones. Ya están reemplazados. Es una especie de sustitutiva integral. Exacto, es una especie sustitutiva. Sí, tiene toda la razón Francisco. Voy a dejar constancia de su presidente. Muy bien. Perfecto. Ponemos entonces en votación la indicación, el quinquies L y el quinquies M. En votación. En una sola votación, presidenta, ¿no? Sí, en una sola votación. Señor Barros, ¿Aló? Sí, en contra. ¿cómo vota, señor Barros? En contra. Señora Orsini. Señora Orsini. Señora Maite. Señor Durán. Contra. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. ¿En contra? Señor Ramírez. Señora Sepúlveda. Por favor. Doña Alejandra. A favor, presidenta. Señor Silver. A favor. A favor. Señora Orsini. No sé Ahí qué está pasó. ingresando, Pedro. Presidente. Ahí está ingresando, que se cayó, parece. Tuvo problema de conexión. Ahí está. Señor Orsini, ¿cómo vota usted? Señora Maite. Juan, ¿cómo está ahí? Ahí, a favor. Oye, no, que hay un enredo que yo entiendo que quieren... Señora Presidenta. Por favor. Memo, el micrófono. El problema es que nos va a dejar afuera... ¿Cómo votos a favor? Memo. En contra, ninguna abstención. Aprobados ambos artículos 15. Perfecto. Entonces, con esto ya terminamos el trámite del proyecto, o sea, tiene que pasar a sala, como habíamos hablado, y volver a la votación en particular. Solamente queda una cosa pendiente que me gustaría reiterar a la comisión, que es el encabezado del proyecto. Ya. El encabezado del proyecto dice relación con un estatuto especial y estamos introduciendo artículos del Código del Trabajo. Entonces, habría que cambiar necesariamente el encabezado del proyecto. Exacto. ¿Habría acuerdo de la comisión para eso, presidente? ¿Cuál sería la sugerencia? ¿Cómo quiere? Es el
¿Por qué no colocas a Germán en el comienzo del proyecto? El encabezado debiera decir: incorpora un nuevo capítulo 10 al título 2 del libro primero del Código del Trabajo, denominado del trabajo en plataformas digitales de servicio. Ahí está. Presidenta. Francisco. Muy humildemente, sinceramente, el Ejecutivo ve un gran reparo en esto. La norma que dice que es para pasar el título por este nuevo capítulo, esa norma fue rechazada y su debate no fue reabierto. Si el proyecto quedó incoherente, tendría que ir incoherente a la sala. Esa es nuestra opinión, presidente. Perdón, pero le estoy preguntando a la comisión, Francisco, a los diputados, si hay acuerdo para poder cambiar el título. No hay acuerdo. Ya, no hay acuerdo, entonces se vacía como informe. Ya, Como diputada informante, presidenta, le correspondería a la señora Sepúlveda. Ok, diputada Sepúlveda entonces tendrá que informar. Terminamos. No sé si el diputado Jackson a lo mejor querrá pedirlo. Sí, yo preferiría pudiese ser el diputado Jackson, si no le molesta a la diputada. Sí, yo no tengo ningún problema, presidenta, que el diputado Jackson pueda hacerlo y en la otra ocasión que me toque. Perfecto, no hay problema. Muchas gracias, diputada. Ya, entonces, no tiene diputado trámite Jackson, de Comisión de Hacienda, ¿no? No. No. Era una broma, presidenta. Ya, entonces se despacha el proyecto y también se da por terminado el objeto de esta sesión, así que nos vemos en lo pronto.